Hola, soy Silvia, bienvenidos a Wicca, Brujería y Paganismo. Quiero contarles sobre la clarividencia. Eh, bueno, la clarividencia es una habilidad que no todos tenemos, ¿no? Como es en mi caso. En mi caso, yo sí poseo la habilidad de ver, de tener visiones acerca del futuro y, y quería contarles cómo son las visiones. Eh, para empezar, eh, las visiones no pasan seguido, no pasan todo el tiempo, son después de unos meses, después de unos años incluso, se vuelven a tener de nuevo. Es toda una etapa que hay toda una etapa que pasa, ¿no? Eh, una de las características de las visiones son que son muy vívidas. Es como que si en el momento que una persona tiene una visión, eh, la visión está, es como que si cuando uno tiene esa visión, estoy buscando la forma de explicárselo que ustedes lo entiendan, ¿no? Eh, Cuando uno tiene una visión, es como que si en ese momento estuviese pasando, ¿sí? Es muy vívido, es como se muestra como un recuerdo, la visión se muestra como un recuerdo, entonces sentimos cuando uno tiene una visión, eh, se percibe todo, uno siente todo, siente lo que tiene a su alrededor. Si toca a alguien, siente que tocó esa persona. Es algo muy fuerte, es algo muy fuerte en ese momento porque es como un recuerdo, pero se siente todo. Incluso si alguien, si como en mi caso, que tuve una visión de que yo me caía, eh, sentí el golpe, sentí todo, sentí y eso, era horrible, pero la visión que yo tuve, por ejemplo, la visión que yo tuve, sé que les va a sonar un poco, no sé, fuerte, sí, esa es la palabra, un poco fuerte, porque yo tuve una visión en la que muy fea, digamos, algo feo que me iba a pasar y que gracias a esa visión no pasó, no pasó, gracias a esa visión no pasó. Y, pero fue algo muy fuerte. Yo hice un video contándoles lo que pasó con esa visión. Eh, el video ese está en la sección ese video está en la lista de reproducción de mis experiencias paranormales. Ustedes pueden ir a buscarlo, de cuál fue la visión que tuve. Eh, pero fue algo muy, fue algo muy fuerte, muy,
Y son así, son cosas que son, esas visiones son así. Uno cuando los tiene las visiones esas cuando uno menos lo espera, porque pasan así y uno, en mi caso, por ejemplo, eh, yo era adolescente cuando empecé a tener eh, estas visiones, ¿no? No las tenía siempre, pero cuando empecé a tener estas visiones, yo me asusté porque dije, ¿qué pasa acá? Hasta incluso llegué a pensar que no era algo importante, sino que era, no sé, alguna cosa que nada que ver, y no le di importancia. En el momento que yo tuve la visión de lo que me iba a pasar, yo la verdad que no le di importancia, porque pensé que era algo que, bueno, que algo, algo sin importancia. En ese momento pensé que era algo sin importancia, pero sí me llamó mucho la atención lo vívido que era lo que había visto, porque era en un momento que bueno. Entonces, y lo que más me asustó es que después cuando no pasó todo, pasó de, digamos, no llegó a mayores, porque la visión era esa, ¿no? De algo algo feo que me iba a pasar y no llegó a pasar toda por el hecho de que yo tuve esa visión, primero. Entonces la visión me salvó de eso que me estaba por pasar. Eh, como en mi caso hay muchos, como en mi caso, otros quizás no tan fuertes, no tan, pero esto de la visión, de la clarividencia, es algo que es una habilidad que que uno ya la tiene. Uno ya nace con esta habilidad y después en un cierto momento se va empezando a desarrollar. En mi caso se desarrolló cuando yo era adolescente. En mi caso se desarrolló cuando yo era adolescente. En otros casos capaz no. Pero las personas la persona que tiene esta habilidad ya nace con esta habilidad. No es que eh, uno se hace, sino que ya es clarividente, que ya puede ver este tipo de cosas. No es algo, no es algo, esto quiero aclarar, que no es algo, para muchos será, bueno, algo increíble, sí, es cierto, tiene su lado bueno y su lado malo, el hecho de poder ver el futuro. Eh, la verdad que eh, es así, ¿no? Lo malo que tiene el hecho de poder ver el futuro es que hay veces que uno ve cosas que, como fue en mi caso, que no son lindas. No son cosas buenas que van a pasar, sino que son cosas feas. Eh, en mi caso fueron siempre así. Las visiones que tuve siempre fueron cosas negativas. Hay personas que, por ejemplo, tienen la habilidad de ver cosas positivas y negativas, lo cual es bastante bueno, ¿no? Porque para saber cosas positivas y negativas tiene, tiene algo bueno, ¿no? De que se pueden saber cosas buenas también. Pero no sé por qué en mi caso, en particular en mi caso, puedo solamente tener visiones, tengo solamente, mejor dicho, tengo solamente visiones, en mi caso, de cosas negativas que me van a pasar. A mí o a alguna persona que conozco, pero siempre en mi entorno, es otra de las cosas. Los que son clarividentes y todo eso, siempre generalmente ven cosas que van a pasar en su entorno o allegados a esa persona. Pero también hay otra clase de clarividente que creo que es el más,
el más extremo, digamos, la clase de clarividente que es más extremo, que ahí entraría, por ejemplo, Nostradamus y todas estas personas que tenían esa habilidad, pero no era, que son muy poco, eso se da, pero muy pocas veces se da. Eso de tener visiones del futuro, pero no en el entorno de uno, sino en el, digamos, en general, en el mundo, digamos, lo que va a pasar en el mundo. Eh, Esos casos son muy particulares porque además que son muy pocos, porque son muy pocas las personas que tienen la habilidad de poder ver cómo el futuro, de poder ver el futuro de la humanidad, del futuro de la humanidad, son muy pocos y bueno, y pasa eso, que ellos en vez de ver que son que los, que estas personas que tienen ese don de la clarividencia, pero ven el futuro de la humanidad, son los conocidos profetas, son conocidos como profetas, pero como ser Nostradamus, que Nostradamus fue un brujo, yo después más adelante le voy a contar acerca de Nostradamus, que era un brujo, que tenía esta habilidad, pero en vez de ver el futuro suyo o el de allegados a él, tenía esta particularidad que él podía ver el futuro, pero de la humanidad. Y eso lo hacía más, más, más poderoso en cierto sentido en ese momento, ¿no? Pero así como hay personas que pueden ver realmente el futuro, ¿no? Porque también hay que ver cosas uno tiene que acostumbrarse, y eso no es fácil, porque ya sea mi futuro el que estoy viendo o el de otros, y vivirlo, porque ya les conté que es muy vívido cuando se tiene una visión, uno ve que está ahí, uno ve que está ahí. Y eso lo hace mucho más eh, difícil de procesar después que uno la tiene. Incluso uno llega a sentirse un poco incómodo, ¿no? Porque es algo que no se tiene. Bueno, eso es al principio, algo que no se tiene suficiente conocimiento en ese momento. Si alguien, por ejemplo, como fue en mi caso, ¿no? Que yo era adolescente y de la nada empecé a tener estas visiones, me asusté, porque es normal que uno se asuste, porque la forma en la que empiezan a pasarte, la que empiezan a pasar estas cosas, la forma en la que uno empieza a tener estas visiones, eh, es sorpresivo, uno ni siquiera lo sabe que tiene estabilidad. Hay muchos que no saben que tiene estabilidad y bueno, y un día se despiertan y tienen una visión y no saben que es una visión. Por eso más que nada quise contarles esto, para que ustedes sepan cuándo es que tienen una visión. Y la verdad es que sí, es normal, si ustedes tienen una visión o tuvieron una visión, es normal que se asusten. Es normal que se asusten. Yo también estaba asustada cuando empecé a tenerlas. Es algo muy fuerte, es algo muy difícil de procesar porque es algo tan, tan vívido, que es como un recuerdo, es como revivir un recuerdo, es una cosa por el estilo, lo que se siente es como revivir un recuerdo, pero que no pasó todavía. Entonces, para uno es difícil de procesar en ese sentido. Por eso, si ustedes tuvieron alguna visión, eh, es normal que estén asustados, ¿sí? Es normal, quédense tranquilos que es normal, es sumamente normal, porque es algo muy nuevo.
pero cuando uno ya las va teniendo, con el paso del tiempo las va teniendo más, no las va a tener todos los días, es otra de las cosas, las visiones no se tienen todos los días, tardan meses, algunas hasta tardan incluso años, depende qué clase, depende qué visión es, depende de qué es lo que va a pasar. eh, Pueden tardar meses en tenerse otra visión, ¿sí? Pero esto quería aclararles, ¿no? Porque para que ustedes entiendan cómo funciona esto, cómo funcionan las visiones, cómo saber reconocer una visión, ¿sí? Y bueno, eso era todo y nos vemos en el próximo video.